Listo. Bueno, amigos, bienvenidos a esta clase que vamos a hacer, a este entrenamiento que tiene que ver con dueños que lideran equipos alineados y mentes en calma. Esto básicamente es un entrenamiento que he hecho porque muchas personas que vengo asesorando, que vienen alineados o vienen dirigiendo equipos dentro de una clínica veterinaria o una clínica en general, pues a veces tienen algunos retos, tienen algunas circunstancias que tienen que trabajar. Y justamente eso es lo que quiero trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar justamente sobre técnicas, vamos a trabajar sobre metodologías, vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver para que tú, como dueño de clínica, no solamente seas un jefe o no solamente seas alguien más en tu clínica, sino que seas un líder. ¿Ok? Y eso es lo que necesitamos trabajar y es lo que menos nos enseñan en las universidades o en algún lugar. ¿Ok? Así que vamos a arrancar. Ahí justo veo que se conectó Joana. Joana, confírmame si se escucha bien. Solamente quiero saber si se escucha bien. Por el chat, en el chat si me puedes poner si se escucha bien y arrancamos. Yo creo que sí, pero quiero solamente una validación. Perfecto, gracias, Joana. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar, ¿sí? El primer bloque tiene que ver con una premisa, es siempre pues recordar un poco el problema que puede estar teniendo nuestro negocio, ¿no? Este entrenamiento está dedicado exclusivamente al dueño de clínica veterinaria o dueño de una veterinaria o de una clínica en general. Y vamos a hablar de algo muy profundo que es el liderazgo, pero el liderazgo real. Cuando hablamos de liderazgo real, estamos hablando de un liderazgo que resuelva, ¿ok? Cómo tú puedes pasar de tú, siendo el líder, ser la persona que genere caos en tu negocio o genere pues este orden y esa tranquilidad y nos permite escalar. ¿Ok? Entonces, acá hay una premisa que me gusta siempre mencionar, que tu equipo no funciona mal. Casi siempre hay problemas cuando creemos que el equipo que tenemos no funciona bien o no hacen bien su trabajo y todo esto, pero en muchas ocasiones es que tiene que ser o está muchas veces involucrado el tema de tu persona como líder. Muchas veces es como que, imagínate una cocina de un hotel muy prestigioso, de un restaurante muy prestigioso, en donde el chef, que es el que dirige todo este grupo de cocineros, no esté haciendo lo que tiene que hacer, no lo esté haciendo bien. Por más que tengas excelentes cocineros en la cocina, no vas a lograr el objetivo final, que es hacer buenos platillos, entregarlo a tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es lo primero con lo que quiero partir. Tu liderazgo es clave para que tu negocio funcione como quieres que funcione. Si no lo has estado haciendo, es probablemente porque no lo sepas. Pero si estás aquí es porque, o lo estás viendo grabado, es porque quieres trabajar en eso. Primero hay que pensar si sientes que nadie hace las cosas bien como tú, ¿ok? Si es que tú no estás, no lo hacen bien, eso es liderazgo. Si hay conflictos frecuentes entre el personal, también se soluciona con liderazgo. Si no sabes quién hace qué, también es un tema de liderazgo. Entiendo que hay partes de procesos, pero el liderazgo significa hacerse responsable de que hay cosas que no funcionan bien en la veterinaria. Y esto no es mala suerte, esto básicamente es porque no hay una estructura, no hay comunicación, pero principalmente un liderazgo claro. Cuando hay liderazgo, cada quien conoce su función. Las decisiones que se toman se sostienen. Cuando digo las decisiones es, por ejemplo, cuando alguien cambia las formas de hacer las cosas, ¿no? Primero se hacían las cosas de esta manera, pero viste que hubo algo que no te gustó y las cambias de una manera muy rápida y luego las vuelves a cambiar y luego las vuelves a cambiar y estás muy indeciso porque muchas veces no estás manteniendo tu liderazgo, simplemente estás escuchando lo que la gente dice, lo que se quejan y eso puede hacer te puede hacer tomar decisiones apuradas, ¿ok? Entonces, no se necesita un nuevo equipo, necesitas un nivel nuevo de liderazgo. Tú ya tienes liderazgo y te digo algo importantísimo si estás viendo esta grabación o estás aquí conectado. Tú no puedes haber llegado donde tú estás sin liderazgo. Quiere decir que sí tienes liderazgo, que sí has trabajado ciertas habilidades de liderazgo, pero para que tu negocio crezca,
tú necesitas un nuevo nivel de liderazgo. Hay una frase que dice John Maxwell, y anótenlo, John Maxwell es una persona un autor de libros y un capacitador internacional muy conocido que habla netamente temas de liderazgo. Entonces John Maxwell dice que tu organización va a crecer en medida a que tu liderazgo crezca. Hay algo dentro de unos libros que él tiene que se llaman las leyes del liderazgo, en donde hay una ley que se llama la ley del tope. La ley del tope es una ley en donde dice lo siguiente: tú eres el techo, tú eres el tope o tu liderazgo es el tope de crecimiento de tu organización. Quiere decir que si tú todavía no estás aprendiendo a desarrollar habilidades de liderazgo que ameriten una facturación de $10,000 al mes, entonces necesitas crecer tú como líder para hacer que tu negocio crezca. Si es que tú tienes un liderazgo que te permite $20,000 al mes, entonces quieres facturar $30,000 al mes, pero no puedes y ves y dices, oye, pero ¿por qué no puedo si estoy haciendo esto, lo otro, o no sabes cómo hacerlo? Es porque tu liderazgo todavía no lo has subido a ese nivel. Así que si tú estás aquí viendo esta clase, es probable que ya tengas liderazgo porque has llegado hasta cierto punto. Pero si no estás pasando hacia otro nivel sin que fluya simplemente, sino que lo ves que es muy atropellado, pues ahí es el problema y ahí es donde te toca trabajar tu liderazgo. ¿Ok? Y acá hay una importante diferencia que pasa mucho en los temas veterinarios, porque normalmente el dueño de una veterinaria termina siendo un veterinario, ¿no? En muchos casos es un veterinario que quiso hacer sus propias cosas porque trabajó en un lugar y dijo, yo también lo puedo hacer lo mismo, tenía esa vena emprendedora y pues salió al mercado. Pero tienes que diferenciar que tú tienes dos roles. Si sigues haciendo medicina, tienes dos roles. El rol técnico, que básicamente es el rol del cirujano, del veterinario, del veterinario clínico. Ese es tu rol como técnico, ese es tu rol como alguien que hace una parte operativa, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso yo tengo una agencia de publicidad y en mi rol como parte del negocio, mi rol como técnico, mi rol como operativo, es hacer estas clases, es hacer las mentorías, es hacer algunas coordinaciones, es hablar con mis clientes, ¿ok? Ese es mi rol técnico y eso está perfecto porque me mantengo en la práctica. Tú también como médico veterinario te puedes mantener en la práctica. Pero es importante que consideres que tienes un segundo rol, que es tu rol como dueño. Y el dueño ya no opera. El dueño no es el que está viendo, no, el dueño lo que hace es pensar, decidir y liderar. Y para eso hay tiempo. Y para eso hay acciones que tienes que hacer. Mucha gente no se agenda momentos para pensar, no se agenda momentos para analizar su negocio. Siempre está ¿dónde? En el lado técnico. Está en el lado técnico, y es más, se mete, cree que su negocio va a crecer, justo en una mentoría lo estaba viendo, cree que su negocio va a crecer dándole más horas al lado técnico. Al contrario, tú tienes que darle más horas al lado de dueño o de líder, porque esto está enfocado en alguien que es el dueño o alguien que está liderando equipos. Entonces tienes que dedicarle tiempo a pensar, a decidir, a liderar, ¿ok? Y también les voy a enseñar algunas herramientas de autogestión que a mí me parece que esto les va a servir muchísimo, ¿ok? Que tiene que ver con, eh, que tiene que ver, déjenme que esto se me mueva acá. Ocultar. Ok. Que tiene que ver mucho, amigos, con eh, la autogestión, ¿sí? La autogestión es clave en estos puntos, así que vamos a ver. Y tenemos tres cosas que vamos a aprender. Uno, que es la matriz de Eisenhower, que suena su nombre raro, pero les aseguro que les puede servir muchísimo el entender el concepto. La segunda es la regla de 10 minutos y de 24 horas, que básicamente es no hablar desde la emoción, pero resolverlo. Y luego es la agenda del dueño, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la matriz de Eisenhower? Esta es una herramienta práctica. Directamente vamos a ir a la práctica. Esto les va a servir a mucho.
Primero es que es un cuadrante que vas a dividir, como ves aquí en la imagen, en cuatro partes, ¿no? Es un cuadro de cuatro cuadrantes, donde tienes dos variables, la variable de importante o no importante y la variable de urgente o no urgente. Vamos a definir. Urgente significa que requiere atención inmediata. Ya, en este momento. Si yo me corto el brazo y empiezo a sangrar, no puedo decir, bueno, lo veo mañana. No, lo hago en este momento. Busco que la hemorragia se detenga. Lo importante contribuye a los objetivos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, si yo quiero en mi veterinaria remodelar el lobby, porque el lobby me va a dar más autoridad, me va a dar un espacio donde mis clientes pueden esperar con más tranquilidad. Eso es importante. ¿Es urgente? No, porque si mañana no lo hago, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se rompe una tubería y empieza a caer agua en mi lobby? Eso es urgente. ¿Ok? Entonces, diferenciamos estas dos cosas y vamos a ir a la matriz. La matriz básicamente tiene el cruce entre lo urgente y lo importante. Cuando algo es o se cruza entre lo urgente y lo importante, tienes que hacerlo ya. Cuando algo se cruza entre lo importante pero no es urgente, lo vas a planificar para ejecutarlo. Planificar significa, amigos, ponerle una fecha. Cuando no es importante pero es urgente, entonces delega si es posible. Recuerda que tú eres líder y el líder tiene que enfocar su tiempo en cosas que él solamente puede hacer. Ahorita les voy a dar ejemplos, no se preocupen. Y lo no urgente y no importante es eliminarlo, no atenderlo. ¿Ok? Vamos a aterrizarlo. Vamos a aterrizar cada cuadrante. El cuadrante uno, urgente más importante. ¿Esto qué significa? Lo que tienes que hacer. No lo piensas dos veces. Por ejemplo, son tareas críticas con consecuencias inmediatas si no se hacen. Por ejemplo, una cirugía de emergencia. ¿Puedes esperar? No, lo haces. Un cliente molesto necesita una solución hoy. ¿Tienes que esperar? ¿Pateas que lo dejas en visto hasta mañana? No, lo haces hoy. Eso es urgente. Entonces tu mente tiene que entender que cuando algo es urgente y es importante para tu negocio, lo haces en ese momento. No lo piensas. ¿Ok? Responder una queja pública, por ejemplo, en redes sociales. Estás en una queja pública urgente. Por ejemplo, hace unos meses, un amigo mío hizo una publicación en colaboración con una marca de arneses. Me acuerdo que la publicación era de arneses. Entonces, eh, había una polémica porque la persona que hizo el video no hizo un buen comentario, o sea, no enfocó bien la información y decía algo que era un poco contraproducente. Y empezaron a darle mucho hate, muchos comentarios negativos. Entonces me llamó y me dijo, Diego, ¿qué hago en estos casos? ¿Qué opinas de hacer en estos casos? Preparo esto, preparo lo otro, hago esto, hago lo otro. Y estaba pensando mucho tiempo y la publicación ya tenía más de 4 horas. Yo dije, a ver, ¿es urgente? ¿Por qué? ¿Por qué es urgente? Vamos a la definición de urgente. ¿Requiere atención inmediata? Sí, porque es algo que sigue creciendo, es como una hemorragia que sigue saliendo sangre. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque contribuye a los objetivos de largo plazo. En este caso era reputación. Estaba perdiendo reputación, se estaba desangrando en reputación cada minuto que pasaba. Es más, el post se hacía viral porque había muchos comentarios. Entonces, sin pensarlo, le dije, borra la publicación, anota a las personas que han tenido un mal comentario y escríbele a esas personas dándole un descargo para aclarar las cosas. Pero borra la publicación. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando algo es urgente, algo que se tiene que hacer ya y eso está impactando positivamente o va a impactar disculpen, va a impactar negativamente o va a impactar positivamente, sea el caso, en tu negocio, lo haces sin pensar. No puedes postergarlo, no lo puedes agendar ni nada. En el cuadrante 2 donde las cosas no son urgentes, es decir, que no tienes que atenderlo en ese momento, no hay necesidad de atenderlo en ese momento, pero sí es importante, es decir, que construyen tus objetivos a mediano y largo plazo, planificas. ¿Qué cosa es diferente entre planificar, que es este punto 2, y el punto uno, que es hacer? El hacer no tienes que pensar, solo haces. ¿Entiendes qué tienes que hacer? Y haces. El planificar significa, ok, entiendo que existe esto que tengo que tratar.
Lo voy a poner en mi agenda para hacerlo el miércoles, para hacerlo el próximo lunes, pero lo pongo en mi mapa, lo pongo en mi agenda, ¿ok? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Crear procesos nuevos. Tuvimos la clase de procesos. Yo sé que eso es importante para su negocio. Urgente no, porque mañana no va a pasar nada si no ponen sus procesos, ¿ok? Revisar indicadores con tu equipo. De repente hoy día no pudiste hacerlo, mañana lo haces, pasado mañana lo haces, pero lo tienes que hacer. Capacitar al personal. Si no capacitas al personal hoy, mañana lo puedes hacer o lo puedes hacer más tarde. O sea, no hay un riesgo inmediato, ¿ok? Eh, sí, sí, sí. Dale, 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 Iván. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Implementar un software, por ejemplo, es importante, mas no es urgente. Así que debes agendar las tareas aunque no ardan hoy, como se dice. ¿Por qué? Porque lo urgente, lo no urgente, perdón, pero importante, se vuelve urgente e importante en algún momento. Y es ahí donde tú empiezas a tener problemas. ¿Y quién apaga los incendios? Tú. Entonces es bastante importante aquí que nosotros entendamos qué hacer en este cuadrante 2. El cuadrante 3 es el cuadrante que es urgente y no es importante. ¿Ok? Urgente, sabemos que tienes que hacerlo ya, pero no es importante para tus objetivos. Por ejemplo, si es que tú tienes pedidos con proveedores, tú sabes que es urgente porque necesitas resolver esto, pero no es tan importante que lo hagas tú. No es tan necesario que lo hagas tú. Esto, por ejemplo, les pasa a los dueños que están muy metidos en la operación o a los directores de operaciones también. Porque los directores de operaciones o las personas que están encargadas de la administración, de los procesos, etcétera, por querer hacerlo rápido, lo hacen. Y no se están dando cuenta que están perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque es urgente. Esto sí es urgente. ¿Ok? Esta situación es urgente. Es decir, que se tiene que hacer ya. Pero si tú ves que esa situación no es algo que necesariamente tú lo tengas que hacer, no es algo que es crucial en el negocio, y ahí, por ejemplo, pongo un caso de hacer pedidos de proveedores, preguntas de clientes que pueden responder otro, mensajes de WhatsApp no críticos, o sea, cosas que hay alguien encargado de eso, delégalo, suéltalo. Eso es importante. Y el cuadrante 4 cuando te cruzas a algo que no es urgente, es decir, que lo puedes atender en cualquier momento y tampoco es importante, entonces trata de eliminarlo. Trata de no hacerlo. Por ejemplo, scrollear en redes sociales sin propósito, o sea, estar en redes sociales haciendo esto, ¿no? A ver qué ha hecho mi competencia, a ver qué ha hecho. ¿Eso te lleva a algo? No te lleva a algo. ¿Quién tendría que estar revisando eso? Marketing. Entonces, si eso no te lleva a nada, pues déjalo. ¿No? Ver estadísticas sin analizarlas, ¿no? A veces nos pasa que hay que ver cuadros. Ves cuadros, pero solo los ves, no lo analizas, ¿no? O tareas que repites por hábito que no generan nada. Reducir, eliminar y automatizar es la idea en este punto 4. Entonces, esta es la matriz de Eisenhower y esa matriz lo que uno nos va a permitir es saber identificar qué nos urge y qué no nos urge, qué es importante y qué nos importa. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el tema del feedback, pero antes de eso, acá yo tenía un punto, ¿no? Ya vimos la matriz de Eisenhower, que son herramientas de autogestión que les estoy entregando, y luego está la regla de 10 y 24 horas. Esta es una regla de autogestión emocional que el líder tiene que tener sí o sí. Recuerden, amigos, y esto es algo que justamente lo validé hoy día, que fui a una conferencia veterinaria que muchos deben conocer, que es el Latin American Veterinary Conference, que es el que se hace aquí, y justo había capacitaciones que tienen que ver con negocios veterinarios. Hubo un ponente de Estados Unidos bastante conocido, y dijo algo que yo estoy muy de acuerdo y que yo siempre les comento. El líder no puede contarle sus problemas a su equipo, ¿ok? El líder no puede descargar sus emociones ni sus frustraciones con su equipo. El equipo que tú tienes está en tu negocio para hacer un tipo de trabajo.
Y si es que el negocio no va mal, no es su culpa. Si es que el negocio no está facturando lo que debe facturar, no es su culpa. Si el negocio bajó, no es su culpa. Si robaron, no es su culpa. Siempre es la responsabilidad del líder. El líder tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque en esos momentos en donde nuestra emoción aflora porque creemos que alguien hizo algo mal, salen los gritos, salen los juicios, salen las críticas y eso, amigos, día con día, si es mucho de nuestro modo, va a mermar la relación laboral, va a mermar el trabajo correcto en un equipo. Entonces, te doy otro dato. Las emociones no se pueden controlar. O sea, si yo hoy día estoy molesto, en este momento veo algo que me molesta, no lo puedo evitar. Así que eso es un dato importantísimo. Tú no puedes controlar tus emociones. Tus emociones es como si a un gato, mi gata que está acá durmiendo, yo la lanzo donde hay un montón de perros, el gato instintivamente o se va a pelear o se va a correr. O sea, no puedes controlar a ese animal. Es lo mismo, la emoción aflora y ya te toca solamente dejar que fluya. Pero ¿cuál es el tema, amigos? El tema es que tenemos que tener herramientas que nos blinden de esas emociones. Si nosotros nos conocemos y somos medios impulsivos, medio explosivos, o somos medio callados, tenemos que saber cómo manejar. Entonces, la regla de 10 minutos significa lo siguiente. Si es que tú tienes un problema que te molesta, es más, no solo que te molesta, sino que también te da alegría, te da euforia, porque la emoción no es mala, la emoción es neutral. Si tú estás molesto, tienes ira, estás contento, etcétera, es emoción al fin y al cabo. Y cuando tú tienes la emoción arriba, tu criterio, tu razón disminuye. Entonces, la idea no es que tú suprimas emociones, sino que básicamente tengas estas herramientas. Por ejemplo, si sientes algo pasó en la veterinaria y explotas y quieres gritarles o mandarlos a rodar a quien se equivocó o a todo el equipo, sientes eso, mi recomendación es que no digas nada, te quedes callado y esperes 10 minutos, como mínimo. Si quieres, haz un ejercicio de respiración profunda, eso te va a ayudar mucho. Si quieres, ponte a distraerte en otras cosas, pero 10 minutos no digas nada por más que lo quisieses decir. ¿Por qué? ¿En qué te ayuda? En que 10 minutos no digas nada, porque 10 minutos es lo que puede tomarnos en promedio para que nuestras emociones nuevamente entren en equilibrio y la razón esté frente a las decisiones y la forma en cómo voy a hablar. Entonces, yo voy y luego hablo con las personas. Por ejemplo, les cuento una anécdota muy cortita. Hace una hora y media vi algo en uno de mis equipos que fue un error repetitivo. Es decir, ya se les corrigió de que algo no debería hacer, hay un proceso de eso y cometieron el mismo error. Y a mí me molestó mucho, porque una cosa es que alguien se equivoque por una primera vez y otra cosa es que se equivoquen dos veces en lo mismo y que para colmo perjudiquen a un cliente. Entonces me molesté y empecé lo típico, no lo pensé y empecé a mandar audios, ¿no? Entonces, no mandé audios, empecé a grabar audios. Miren, chicos, que eso no puede ser, yo ya les dije, esto no debería pasar, ¿por qué? Y empecé a soltar, borraba mi audio. Y de nuevo, otro audio, y borraba mi audio. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo que salga de mi boca en esos 10 minutos van a ser cosas que van a dañar a mi equipo. Entonces agarré, dejé de mandar audios, no mandé nada y les dije, chicos, después tengo una capacitación, o sea, después de esta capacitación, tipo 6:30, nos reunimos 10 minutos. ¿Les parece? Sí. Y ahí hablaré con ellos, pero ya voy a ir más tranquilo. Probablemente lo que yo les diga sea algo constructivo y no destructivo. Así que amigos, ustedes son los únicos que se pueden autogestionar. Ustedes son los únicos que van a decir, a ver, Diego, la vas a fregar, así que mejor ándate un rato, camina un rato, tómate algo, haz algo y ya luego de eso vienes y más calmado vas a poder hablar. Recuerden que la emoción va a nublar la mente y créanme que sí pasa. ¿Cuál es la regla de las 24 horas? Es lo contrario, que ahorita vamos a hablar del feedback o de la retroalimentación. La regla de los
de los 10 minutos te hace que no vayas de frente a hablarle rápidamente a la gente cuando tienes una emoción encima. La regla de las 24 horas es para la gente que suele quedarse callada. Ve algo que no le gusta, ve algo que no debió ser así y dice, ah, bueno, ya me quedo callado, no digo nada. ¿Ok? Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas cosas por resolver y no las resuelvas, se va a cargar. Entonces, vuelve a pasar otra cosa, no dices nada, se va a cargar. Y así te vas a ir cargando con cosas hasta un vaso con agua, que se va rebalsando porque se va llenando. Y cuando se rebalsa, ahí tienes a un personal que ya está a punto de irse del trabajo, tienes a una relación comercial que ya está para irse al tacho. ¿Por qué? Porque guardaste muchas cosas y no se las dijiste, no las resolviste. Entonces, la regla de 24 horas es cuando tú identifiques como líder algún problema, algún reto, algo que tú veas en alguien que no te gusta, que tú dices, eso no debería ser así, lo anotas, porque es importante, mas no es urgente, no lo tienes que ver en ese momento. Y al día siguiente le dices, oye, quiero conversar contigo un rato, mira, ayer vi esto, tal, 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 y usamos feedback, que es lo que les voy a enseñar ahorita. Pero lo que quiero que entiendan es que no deben de dejar más de 24 horas un tema por resolver, porque eso se acumula y la acumulación de estos temas siempre van a explotar en algo que no es bueno y es un poco irreparable, o bueno, es bastante irreparable cuando se da eso, porque ya hay demasiado daño. ¿Ok? Así que amigos, eso es lo que tenemos que hacer con la regla de 10 minutos y la regla de 24 horas y esto es autogestión, netamente. Y el tercer punto, ya para pasar al tema de feedback, que me parece que es algo muy, muy importante, es agenda del dueño o del líder. Vamos a ponerle líder, porque eso también le cae a todas las personas que lideran una organización. Amigos, yo sé que como veterinarios o como operativos tenemos tareas operativas. Cuando yo me refiero a tareas operativas, y siempre van a escuchar hablar de tareas operativas, son tareas en donde tú ejecutas algo, donde tú entregas, haces algo por lo que están pagando. No sé, haces un procedimiento, haces una consulta, o haces una llamada de venta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es un trabajo operativo. Un trabajo de director, un trabajo de liderazgo, es un trabajo en donde piensas, analizas, tomas decisiones. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces, como son un poco intangibles estas cosas, no las agendas. Entonces, amigos, ustedes necesitan tiempo para analizar cómo va su negocio. Yo les hago una pregunta, no me la tienen que responder. ¿Hace cuánto no se sientan 1 hora o 2 horas con su libreta o con su pizarra o con lo que ustedes deseen? ¿Para qué? Para anotar algunos temas, para analizar, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo mejorar este punto en la veterinaria? Te pones a investigar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le das a esos espacios a la semana? La mayoría, como les dije, están metidos en el lado técnico. Como están metidos en el lado técnico, no se ponen en el lado de los dueños de negocio. Justo tenía una conversación con una persona que estoy mentoreando, una dueña de una veterinaria, y ella me decía, Diego, voy a tomar aún más horas como médico porque creo que con eso mi negocio va a crecer. Y yo le dije, no. Eso, al contrario, lo que va a hacer es sacarte tiempo valioso como dueño, como líder. Eso te va a quitar tiempo como líder y tu negocio, en cierta medida, y acá yo veo a varias personas, ya no necesitan más horas como médicos, necesitan más horas como dueños de negocios. Así que agenden. Por eso ahí habla de agenda de dueño. Agenden mediodía, agenden 2 horas al día, agenden 1 hora al día, empiecen de a pocos, pero agenden espacios donde van a haber temas netamente de negocios, netamente de crecimiento del negocio. Eso les va a permitir a ustedes que puedan avanzar, porque van a analizar aquí, esto está faltando, vamos a trabajar en esto está faltando, vamos a trabajar en esto está faltando, vamos a trabajar en esto. Nunca un dueño va a delegar, nunca un dueño va a delegar 100% las tareas de liderazgo. La única manera que tú lideres, o sea, que no lideres un negocio es que no trabajes, que no estés en ese lugar y haya un gerente general. Es la única manera. Ninguno aquí lo tiene y no lo va a tener en mucho tiempo.
Quizás no es el plan que tienen y está perfecto, pero ustedes tienen que tener actividades de dueños, y eso tiene que estar agendado, ¿ok? Entonces, ya sabiendo eso, vamos a pasar a, creo que una de las habilidades menos trabajadas y más importantes en un líder, que es el feedback o confrontación sin miedo. Y quiero primero mencionar un paradigma importante que viene de nuestras familias probablemente, o viene del colegio, que cuando había una discusión, que cuando había un tema a conversar serios, miren esto, ¿ah? Yo me siento a conversar con una persona y nos ponemos serios, es incómodo, ¿ok? Nuestra cabeza dice que una conversación siempre tiene que ser feliz, riéndose, con bromas, estar felices. Y cuando alguien habla algo serio, está mal, es negativo, da miedo. Mentira, amigos, eso es un paradigma. Un paradigma porque cuando veíamos a nuestros papás discutiendo o a alguien que veíamos grandes discutiendo, nosotros no queríamos eso. ¿Y qué veíamos cuando discutía la gente? Que los dos tenían diferentes opiniones. ¿O qué veíamos con nosotros? Cuando alguien nos corregía porque hicimos algo de una manera, nosotros sentíamos esa acción como negativa cuando éramos pequeños. Entonces, a nosotros ahora como dueños, como papás o mamás, a veces, sentimos que corregir, que mencionar que algo no funcionó como debería de funcionar, es malo. Y obviamente tú nunca vas a hacer algo que sea malo. Tú nunca vas a querer hacer algo que sea malo para nadie, porque eres una buena persona. Y ahí está el error. Dejamos de confrontar, dejamos de atender temas que sabemos que tenemos que afrontar, ¿no? Y en ese punto, amigos, en ese punto es súper importante cuando nosotros entendemos que la regla de 24 horas que le dije, cuando hay un tema, hay que confrontarlo. Cuando hay un tema, hay que trabajarlo, ¿ok? Y eso está usando estas técnicas de feedback y son las técnicas que les voy a enseñar, ¿ok? Hay dos modelos para hacer feedback que los puedes combinar, ¿sí? Lo primero es aprender a dar feedback con el modelo SBI, ¿ok? El dar feedback, amigos, para entrar en contexto, o retroalimentación, que es como se traduce, básicamente es una forma en la cual nosotros vamos a ayudar a otra persona a resolver un problema. Recuerden, amigos, que el liderazgo significa hacer que el trabajo de otras personas sea mejor que si ellos solitos estuvieran trabajando. Nuestra meta como líderes es que el trabajo de nuestro equipo sea mejor, mejore siempre. Y eso nunca va a pasar si nosotros no damos feedback, ¿ok? Entonces, algunas recomendaciones previas que no están aquí. Primero, el feedback nunca se hace para castigar. El feedback se hace para construir. Así que si tú tienes esas ganas de castigar a alguien porque hizo algo mal, porque se siente, te aguantas, esperas un rato y luego das feedback. Yo recomiendo dar feedback un día después, no en ese momento. Dar feedback es un tema no urgente, pero importante. ¿Ok? Está dentro de esta matriz. El feedback está aquí. En algo importante, sí, pero no es urgente, sino es no urgente. Entonces lo planificas. Dices, ok, voy a hablar con Joana, voy a hablar con Jackie, voy a hablar con Luis, voy a hablar mañana y le digo, oye, mañana qué hora puedes tener, podemos conversar 10 minutos. Ah, a las 5 ya, a las 5 nos reunimos. ¿Ok? Entonces de eso se trata el feedback. Ahora, vamos a usar técnicas de feedback porque a veces no sabemos cómo hacerlo. La primera estrategia o metodología es la SBI, que es situación, comportamiento e impacto. Amigos, dato importante cuando den feedback para que no se sientan pues temerosos de poder dañar a la otra persona. Nunca juzgues,
que cómo hizo las cosas la persona. Nunca lo juzgues, nunca des una opinión. Nunca en un feedback vas a dar opinión personal, tampoco le vas a decir, es que tú hiciste esto, o es que juzgar significa decir que lo hizo bien o lo hizo mal. Eso es juzgar. Yo no puedo dar feedback a alguien y decirle, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú hiciste esto mal. Si yo ya le pongo una carga, si yo ya le pongo una connotación que se equivocó o que hizo algo mal, entonces estoy vertiendo una opinión, porque probablemente para esa persona ella lo hizo bien. Entonces, en un feedback tienen que haber hechos tangibles, no tienen que haber opiniones y no tienen que haber interpretaciones de bien o mal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, en esta técnica de SBI, lo que vamos a hacer es situación. La situación es contexto, es decir, oye, el día de ayer, en la mañana, oye, ayer en la noche, en la reunión que tuvimos, oye, en tal momento, le das contexto, le das situación. Segunda parte, comportamiento. Dices lo que se hizo o no se hizo, lo que pasó. Dense cuenta ahí, por ejemplo, dice, no se limpió la mesa operatoria. No dice, se limpió mal la mesa operatoria. No dice, no limpiaste la mesa operatoria. No dice, no hay nada acusando, sino se pone el hecho libre, neutral. Y el impacto es la consecuencia que eso genera. Y eso genera riesgo de contaminación y mal aspecto para el cliente. Entonces, esas tres técnicas sirven ¿para qué? Para explicar el problema. Esas tres partes, disculpen, de esta metodología sirve para explicar lo que pasó. Le doy situación o contexto, le digo cuál fue el comportamiento, o sea, lo que no se hizo, lo que se hizo, y le digo qué es lo que genera eso. En ningún momento le estoy diciendo hiciste mal esto, hiciste bien esto. No, solamente indiqué esas cosas. Ahora, esto va dentro de una técnica más, que a veces la puedes usar, yo siempre la recomiendo usar, ¿ok? Que es el feedback en sándwich. Por ahí algunos lo deben haber escuchado. El feedback en sándwich, imagínense un sándwich, ¿no? Donde tienes pan, tienes el relleno y abajo tienes pan, ¿no? Y aquí, como bien lo dice, el pan de arriba es un tema positivo, el pan de abajo es otro tema positivo, principalmente motivacional, ¿no? Y el del medio es el relleno, que básicamente es la parte correctiva, que es lo que acabamos de ver arriba. Acá al medio tú puedes aplicar el SBI, ¿ok? Que es el que describe el problema. Entonces, tú puedes empezar reconociendo algo bueno que hizo la persona. Amigos, aquí no hay que inventarnos nada. Si tú no tienes nada bueno que decirle a tu personal, entonces sácalo, ¿ok? Sácalo o tú sé consciente que no estás haciendo un trabajo de liderazgo correcto. Siempre hay algo bueno que le puedes decir a alguien, ¿ok? Luego de decirle algo bueno, de reconocerle que está haciendo algo bueno, vas al problema específico y usas el SBI, ¿no? Mira, yo en tal momento no se hizo esto, ¿no? Y eso genera estos problemas, ¿no? SBI. Y luego sigues con el pan de abajo, ¿no? Yo sé que tú eres muy capaz, yo sé que eres muy bueno y todo, pero te estoy preguntando eso porque quiero que se mejore, ¿ok? Entonces, esa estrategia hace que la persona no sienta o no se sienta atacada. Si tú cuidas bien esta estructura, que al inicio te va a parecer un poco incómodo, porque dices, Diego, tanto lo que tengo que hacer para decirle a alguien que hizo algo mal, algo, pues sí, pues amigos, porque cuando te da flojera, no quieres hacer esto. Y cuando te da flojera, la malogras como líder, la riegas, como se dice, porque solamente sacas lo que más fácil para ti es sacar, que es esa carga que tienes, esa carga emocional. Entonces, esto, por eso les digo, no tiene que ser urgente. Si yo veo algo que me molesta mucho hoy día, yo no le digo a esa persona nada en ese momento, porque en ese momento voy a estar molesto, en ese momento, por ejemplo, estoy cansado quizás y la voy a malograr. Entonces, lo planifico y al día siguiente, que es lo recomendable, voy y le digo, mira, hoy, ayer tuvimos tal, tal, tal. El feedback también se da en privado. Recuerda, reconoce en público, corrige en privado. ¿Sí?
Entonces vamos a poner un ejemplo. Acá hay un ejemplo bien interesante de feedback. Así yo le diría a alguien, no quiero agradecerte porque ayer te quedaste más tiempo y eso ayudó bastante con el orden de la sala, de verdad lo valoro mucho. Eso es el sanguchito, la parte de arriba. Abajo. Solo quería mencionarte que notamos que olvidaste registrar, ya como hablamos de ayer, ¿no? Eh, ahí está la situación, ¿no? El SBI, ahora vamos a, esa es la situación, ahora vamos a ver con la I, que es o la C, disculpa, que es el comportamiento, ¿no? Entonces, el comportamiento sería, solo quería mencionarte que notamos que olvidaste registrar la indicación del doctor en la historia clínica. Estoy diciendo que te equivocaste, hiciste mal esto, no, te olvidaste. O sea, no lo hiciste. También podría decir, no hiciste eso, que es un evento neutral. Solo le estoy diciendo qué cosa es lo que no se hizo. ¿Ok? Es importante eso porque afecta el seguimiento. Esa es la consecuencia, ¿no? Que el SBI lo que dice que es el impacto. Y luego viene el sanguchito, el otro pan, que es, sé que lo puedes corregir y que te esfuerzas por mejorar. Cualquier cosa te apoyo para hacerlo más fácil. Se dan cuenta, amigos, cuando ustedes usan estas estrategias o estas metodologías para dar feedback, es muy difícil que la persona enfrente se cierre. Es muy difícil que la persona enfrente no pueda o no tenga la capacidad o las ganas de querer mejorar. Ya, si no quiere mejorar, bueno, ya es una persona que no está para nuestro negocio. Pero es muy importante, amigos, que ustedes usen estas técnicas. Practíquenlas. Primero, aunque pueda sonar medio infantil, yo les digo algo y yo he formado a varias personas y les he dado esa técnica o esta práctica y lo hacen y luego ya lo hacen por normalidad. Algunos escriben lo que van a decir, algunos se preparan un poco en cómo van a decirlo y luego van y lo hacen. Diego, pero yo soy el dueño. ¿Cómo voy a prepararme para hablar con alguien? Mejor le digo las cosas directas, nada más. Sí, pero así no vas a llegar a ese nivel de liderazgo que necesitas. Es al inicio, al inicio. Al inicio tienes que practicar, tienes que ver cómo hacer las cosas bien y ya luego eso te va a salir natural. Es más, yo tengo gente en mi equipo que le he enseñado a hacer estas cosas y cuando yo le estoy dando feedback me dice, oye, no me hagas el sanguchito, ¿ah? Porque saben que le estoy haciendo el sanguchito, pero por más que lo sepan, funciona. Porque recuerden, el sanguchito lo que hace, el sanguchito, ¿no? El sándwich lo que hace es que blinde la información racional con emoción. Entonces, ese elogio verdadero y esa motivación final hace que la información entre un poco más tranquila. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa me da de ventaja? Uno, reduce la resistencia emocional, lo que les dije. Dos, hace más dirigible, más digerible, más práctica la crítica. Porque igual estás criticando, igual estás observando algo que tienes que criticar, porque si no, todo estuviese bien. Y refuerza que la intención es ayudar, no atacar. Amigos, el feedback es para resolver, para ayudar. ¿Ok? Precauciones, no uses elogios falsos para maquillar la crítica, porque si no, se va a sentir muy falso. O sea, la gente se da cuenta. Si el problema es grave o urgente, no uses sándwich, ve directo con respecto. Que si es que ya, o sea, ya no aguantas, ya ves directo, pero sí haz tu SBI. ¿Ok? No, por lo menos ya no uses sanguchito porque con qué ganas vas a hacerlo. Si es que ya te ganó, si es que ya dijiste ya ahorita voy con todo y ya mejor ahorita que nunca. Entonces, pero sí usa SBI, sé objetivo. ¿Ok? Y siempre se usa, el equipo puede oler que viene una crítica disfrazada. Entonces, tienes que saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo, tienes que saber, pues, manejarlo por ahí. ¿Cuándo usarlo? Para correcciones menores, tal, colaboradores nuevos o inseguros, mantener la relación del tono, ¿ok? Amigos, para cerrar esta parte de feedback y empezar con la parte de conflictos, ya ir avanzando, que es el penúltimo tema, es importante decirles algo con respecto al feedback. Ustedes imagínense que tienen a una mascota, un perro, por ejemplo, que han adoptado. Y ustedes lo quieren entrenar para que haga muchas cosas, para que sea más llevadera su crianza, etcétera, etcétera. Entonces, aunque suene mal la comparación,
Miren a sus trabajadores como ese perrito que han comprado o que han adquirido, han adoptado. Para que una mascota pase positivamente por un proceso de entrenamiento y logre hacer, no sé, pues, hacer trucos y comportarse de alguna manera, autogestionarse, etcétera, es un proceso. Tú no vas a renegar porque le digas a un perro, oye, siéntate y no se siente. Lo que vas a buscar hacer es cómo lo ayudas para que lo logre. Lo mismo es con el feedback. El feedback es tu mayor herramienta para resolver, para trabajar en tu gente. Si en tu cabeza no sabías cómo ayudar a alguien, es el feedback. Tu única herramienta, principalmente tu única herramienta cuando tratas con uno a uno, es el feedback. Y mientras más feedback le des a alguien, mejor persona o mejor colaborador se va a volver, a menos que no aguante ese feedback y se vaya. Entonces, amigos, esto es algo que ustedes tienen que usar. Tiene que ser su principal herramienta. Con todo su personal, siempre dar feedback y ya me van a entender cuando veamos temas de reuniones. ¿Sí? Así que es la principal herramienta que ustedes tienen que trabajar. Ahora, vamos a pasar al punto, amigos, de gestión de conflictos. ¿Ok? Entendemos que el conflicto no es malo, es natural, el conflicto no es igual a una pelea, el conflicto es simplemente un choque de intereses, o sea, alguien opina una cosa y el otro opina otra, ¿ok? No significa que eso sea malo para el equipo, al contrario, esto hace que el equipo crezca. Tú tienes que acostumbrarte a tener relaciones en donde no tienes que ser el que gane siempre. Hay algo muy importante que se llama ganar, ganar, el win to win, que es un concepto de negocios muy importante. Yo gano, tú ganas. Los dos tenemos que ganar o los dos tenemos que perder un poco. Pero si tú en una conversación eres el que sales ganando, ya estás malogrando la circunstancia. Porque recuerda, si además de eso tú tienes una posición de subordinación, o sea, las personas tienen una posición de subordinación tuya y tú vas a presionar para que se haga lo que tú quieras, como tú quieras, entonces vas a romper aún más esa relación y es ahí donde salen los malos comentarios, el mal ambiente laboral, la gente critica al dueño, etcétera, etcétera. Entonces, tipos comunes en clínicas, conflictos, ¿no? Falta de comunicación entre las áreas. Uno y el otro no hablan muy bien, hay conflictos. Percepción de favoritismo. Ah, no, mira, él gana más, él gana menos, él hace menos, él hace, pero gana más. Eso. Tareas mal delegadas o sin claridad. Yo te dije que hagas algo, no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Ya hay problemas. Diferencias de criterio de atención médica o estética, ¿no? O sea, este médico hace esto así y este médico lo hace diferente. Son opiniones diferentes, son criterios diferentes y si no los unificamos, nos vamos a complicar. ¿Por qué? Porque cada uno quiere tener la razón. Problemas personales llevados a un entorno laboral, etcétera, etcétera, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Los problemas personales los llevan al entorno laboral y a mí eso es lo primordial, lo primero que tengo que cortar. Temas personales, yo no hablo contigo porque estamos aquí trabajando. Es muy difícil que alguien sepa separar temas personales de temas profesionales y eso por lo menos lo veo mucho en parejas. Yo no emprendo en pareja, no porque no quiera, sino porque quiero más mi relación sana que otra cosa, así que no emprendo en pareja. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un conflicto? Y acá hay otra técnica, porque yo les prometí hacer muchas técnicas, muchas herramientas que ustedes puedan usar. Cuando hay un problema, hay un conflicto, alguien está molesto, está gritando, etcétera, etcétera, vas a usar las técnicas de los 5 porqués. Este es infalible, técnica muy importante que yo uso mucho en mis sesiones de mentoría. Por ejemplo, dice un groomer molesto porque no lo toman en cuenta. O te dicen, no, ¿sabes qué? Yo estoy cansado ya de esto. O no, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar. Entonces tú como líder vas a usar la técnica de los 5 porque es muy fácil. Por ejemplo, en este caso, el groomer está molesto porque no lo toman en cuenta. Lo primero que tienes que preguntarle, no tienes que buscar una solución, no tienes que decirle, no, pero ¿por qué te vas a sentir así si es que tú ya le estás justificando o no estás aceptando que él se siente así? Lo primero que tienes que hacer es aceptar que él se siente así. Lo segundo es empezar esta técnica de los 5 porqués y preguntarle, oye, ¿pero por qué estás molesto? Ah, es que hubo una reunión y no me invitaron. Ah, ok. ¿Pero por qué no te invitaron?
Ah, es que pensaron que era solo para médicos. Ah, ok, ok. Pero ¿por qué ellos pensaron que era solamente para médicos? Ah, porque nadie definió bien quién debe estar y quién no debe estar. ¿Ok? ¿Y por qué eso no se define bien? Porque el dueño, no, porque no hay protocolos de comunicación. ¿Ok? ¿Y por qué no hay protocolos? Ah, es que el dueño nunca los estableció. ¿Ok? Entonces la responsabilidad es del dueño. Entonces ahí llegas realmente al resultado, como se dice, al diagnóstico y te toca resolverlo como líder. Tú tienes que hacer, y ojo, esta técnica de los 5 porqués no es que sean 5 específicamente, sino que son las veces necesarias hasta que tú encuentres cuál es el origen del problema. Es más, ahí yo podría decir, ¿y por qué el dueño nunca los estableció? Pero ya no compete al groomer, ya compete al dueño. Ya iría con el dueño, si en caso yo no soy el dueño y yo estoy viendo este caso, y le preguntaría, oye, ¿por qué no hiciste los procesos? Ah, mira, es que ya, ¿y por qué? Y sigo con los por qué. Esta técnica es bien importante, amigos. Y es bien fácil de hacer. Solo preguntas por qué hasta que aparezca el problema. Ahora, ¿pero para qué me sirve esto? Para identificar el problema y resolverlo. Buscar resolverlo. Nada sirve saber qué pasó si no vas a implementar una solución. ¿Sí? Otra técnica es la técnica que se llama tiempo. Esto es un acróstico, si no me equivoco, se llama. No sé si es un acróstico. No, acróstico es otra cosa. Tiempo, ¿no? Que son siglas, donde el tiempo significa atención, indagación, empatizar, mediar, planificar y poner objetivos. Y es bastante sencillo de entender. Esto, más que cómo le saco una respuesta, cómo resuelvo, es algo que tú tienes que interiorizar. Primero, cuando hay un conflicto, hay tensión y tú tienes que aceptar que hay un conflicto. A veces la gente cuando ve algo que no está bien y todo y le genera incomodidad, lo abandona, lo deja. Regla de 24 horas, resuélvelo. Pero Diego, me es incómodo, tienes que buscar resolverlo. Esa es la valentía y el esfuerzo que hace un líder. Las cosas incómodas las hace. ¿Para qué? Para crecer. Entonces, lo primero es que tú entiendas que hay un conflicto y que lo aceptes y que no lo ignores. Una vez que ya aceptaste que hay un conflicto, lo otro es indagar, ver qué pasó, preguntar. Ahí puedes hacer la técnica de los 5 porqués. Oye, ¿qué pasó? Si es que tienes 3 personas involucradas, hablas con cada una de ellas. Si es que tienes solo una persona involucrada, hablas con ella. Oye, ¿por qué? 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 Ya te das cuenta más o menos de lo que da y vas a empatizar. El tercer punto es empatizar. Significa reformular el problema para que ambos se sientan escuchados. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Por ejemplo, yo puedo decirle a la gente, ok, vamos a ver el caso del groomer. Mira, lo que pasa es que no hay procesos correctos. Eso es una responsabilidad del dueño, de tal persona, y por eso es que no te pasaron la voz. No es que no te toman en cuenta, es que eh, no está claro la comunicación y por eso pasó esto. Entonces estoy empatizando, pero le estoy explicando por qué es que se dieron las cosas. Entonces, luego que indagué y sé qué cosas se puede hacer, le explico a las personas o a las personas por qué es que se puede haber dado esto. Y en un casi, no sé, no les doy un porcentaje, pero en muchos casos, las razones por las que se genera un conflicto no terminan siendo por ellos, es por otros temas. Y eso los ayuda mucho a mediar el conflicto. 4 es mediar, buscar acuerdos concretos. Ok, mira, ¿te parece que a partir de ahora voy a llamar a la persona que hizo la invitación de este evento y que no te invitó? Vas a invitar a todos. ¿Te parece? Sí, vas a invitar a todos. Ok, a todos invitas. Entonces haces nuevos acuerdos para que esto no se vuelva a repetir. ¿Ok? Luego, planificar. Tienes que definir el seguimiento. Tienes que hacer seguimiento. De nada te sirve decir, ok, tú vas a hacer esto, ahora se va a hacer esto, y tú no hacer ningún seguimiento. Eso es irresponsable. Diego, pero más trabajo para mí y todo. No, tranquilo. Estas situaciones van a seguir apareciendo. Por ejemplo, va a haber otro evento, un cumpleaños, por ejemplo. Entonces tú sabes y recuerdas que quedó pendiente esto. Entonces vas a preguntarle a la persona adecuada, a la persona con la que hiciste el acuerdo de que le pase la voz a todos, oye, ¿le pasaste la voz a todos o no? Entonces estás verificando lo que quedaron. Eso es importante, amigos, hacer ese seguimiento. Y lo otro es registrarlo.
Puedes usar un acta, un WhatsApp, una hoja, decir, mira, esto es lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer. En otras palabras, vas a sumar o actualizar un proceso, porque eso debería estar dentro de un proceso. ¿Sí? Esta comunicación no violenta, yo no lo tengo muy interiorizado, porque en realidad es que acá tiene que ver mucho la parte emocional. Es como que tú le vas a contar un poco al personal por qué es que te sientes así o por qué le estás pidiendo algo, pero es una justificación que yo siento que no es necesaria ahora. ¿Ok? Y luego tienes hábitos, y esta parte es súper importante, amigos, súper importante, porque ya saben que estamos hablando de feedbacks, de dar feedbacks y de resolver conflictos. ¿De quién es ese trabajo? Del líder, del dueño. Diego, pero no tengo tiempo porque estoy operando, porque estoy haciendo consultas, ¿ok? Hazte tiempo, si no tu negocio no va a crecer si no resuelves esas cosas, ¿ok? Pero los hábitos preventivos son los mejores, es la mejor opción para ti. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que tengas que estar apagando incendios. No esperes a que el conflicto explote, implanta sistemas. La palabra sistema es clave, sistemas preventivos. Primero, ya hablamos de procesos, tenemos toda una clase de tener procesos. Así que revísela si no la has visto, para que evites malos entendidos, para que la gente sepa qué cosa hacer, para que no suponga que tenía que hacer esto, pero no lo tenía que hacer. Evita suposiciones y distribuye esto de manera visual, o sea, haz capacitación. Oye, vamos a hacer este procedimiento, ven, saca tu papel, ya, ven, acá están las copias, fírmame. Ya sé que sabes este procedimiento. Luego, clave, amigos, las reuniones. Si tú tienes reuniones cada un año, van a tener guardadas un montón de cosas. Si tú tienes reuniones semanales, vas a poder defogar cosas cuando todavía son así chiquititas. Pero si tú tienes reuniones cada 6 meses, vas a tener problemas que empezaron así y que ahora son así enormes, grandes y que no puedes resolver. ¿Ok? Entonces, amigos, aquí es súper importante que ustedes puedan trabajar justamente en reuniones. Las reuniones se pueden hacer, como les dije, reuniones de feedback. Ves un caso que tienes que trabajar, inmediatamente no, pero lo haces al día siguiente, como máximo. Resuelves, llamas, te reúnes en privado. Sí, las reuniones serían uno a uno con las personas. Las reuniones tienen que ser uno a uno con las personas que están metidos en el cargamontón, como dice, sí. Porque si haces una reunión grupal de todo el equipo, no tiene que ser así. Pero yo haría esa técnica. Cuando ves que hay mucho alboroto, hablo con uno, hablo con otro, hablo con otro. Los calmo, porque el feedback siempre va a calmar. Y luego los reúno para que haya acuerdos entre ellos. Eso es importante. Diego, pero eso es una chambaza, es un trabajazo. Sí, pero eso es lo que se tiene que hacer. Es como si yo te dijese, oye, una cirugía que te toma 5 horas, la puedes hacer en hora y media, ¿qué importa? Cierra así nomás. No, es lo mismo aquí. No te puedes saltar pasos. ¿Sí? Entonces, las reuniones son uno a uno cuando tienes que dar feedback. No se acumula ese rencor. Segundo, puedes hacer reuniones semanales, puedes hacer reuniones mensuales. Ya más adelante vamos a hablar de eso. ¿Ok? Pero tienes que estar haciendo constantemente conversaciones. Miren, por ejemplo, no es el caso de ustedes, pero yo tengo equipos, tengo 2 empresas y mis equipos al 100% están remoto, es decir, trabajan en sus casas. Pero yo mínimamente una vez al mes los hago venir, nos juntamos en algún lugar para almorzar. No trabajamos, almorzamos, nos miramos las caras, conversamos. Yo le veo la cara a alguien que está molesto, está incómodo y me meto a dar feedback o me meto a resolver problemas. Mi chamba, mi trabajo, no es ir y comer y que se diviertan. Ese no es mi trabajo. Eso no es un trabajo de un líder. El que alguien se divierta, no, no lo controlas. Mi trabajo es juntar a la gente en un espacio no laboral para observar. Y según lo que observo, voy y trato de resolver. Y muchas veces he encontrado conversaciones donde me dicen, Diego, me siento saturado, Diego, esto, y hablo con él, lo llevo a algún lugar, hablo con él y salimos con una propuesta de solución. Es lo que yo hago. Ustedes ven a su personal todos los días, pero muchas veces no se sientan a hacer esto, sino que solo es produce, 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 produce. Y ahí es donde en algún momento tu equipo se rompe porque no tiene esta solidez de liderazgo.
Amigos, no dejen de reunirse con su gente, no dejen de hablar con su gente, no de chismear, no de contarles cosas personales, sino de trabajo. Oye, ¿qué tal? Oye, he visto esto, ¿cómo podemos mejorar? Oye, mira, es trabajo, ¿sí? Y eso también va a ayudar, amigos, a que puedan corregir de manera natural las cosas y también que la gente aprenda a hablar. Una de las cosas que el personal tiene, y eso tiene mucho que ver cuando el líder es muy efusivo, de repente es muy imponente, que las personas no hablan mucho, no suelen hablar mucho y uno como líder lo que tiene que hacer es sacar con cucharitas. Pero mientras más hagas esa actividad, la persona va a empezar a acostumbrarse a decir, ok, no pasa nada malo si yo le digo lo que siento al dueño. Porque normalmente el colaborador tiene miedo, ¿no? Tiene miedo a decir algo que le haga quedar mal, que le haga perder su trabajo, que le haga ver como débil o como poco productivo. Entonces, el que tú tengas conversaciones normalmente donde él habla, porque cuando tú le das feedback, tú le dices, ok, mira, ha pasado esto, 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 ¿qué pasó? Cuéntame. Y él te va contando. ¿Y para qué te cuenta? Para que tú y él encuentren una solución. Entonces, eso hace que la persona tenga vamos a decir así, la noción o tenga ya la costumbre de hablar. Entonces, cada vez que hay más reuniones, hablan más, expresan más, no tienen tanto problema de guardarse las cosas, sino de expresarlas, ¿no? No acumules correcciones, el feedback de Sandwich o el modelo SBI son los que tienes que usar. ¿Cómo saber si un conflicto está mal gestionado? Las señales de alerta son que la gente está trabajando con desgano, que hay bajas repentinas, o sea, la gente sale, hay rotación alta, ¿no? Hay chismes internos, amigos. Eso es importante. Si tú crees que hay chismes en tu clínica, tú estás escuchando cosas a tu espalda, es porque no has dado feedback suficiente. Y ahí te tienes que meter a hacer un trabajo, pero no como un trabajo de sentencia o de castigo, sino un trabajo de ver por qué están las quejas, de dónde vienen las quejas, y yo sentaría a una persona y le digo, oye, mira, estoy escuchando que están hablando de estas cosas. Yo no le voy a poner una connotación buena o mala. ¿Yo qué haría? Le diría, oye, ¿por qué lo están haciendo? Ah, no, mira, ya, ¿y por qué? Entonces yo investigo, como si estuviera haciendo una anamnesis, estoy investigando qué síntomas tiene mi negocio para luego dar una solución y proponer una solución. ¿Ok? También los clientes a veces pueden decirnos que el ambiente no es tan correcto, no, no se siente bien. El rol de un dueño en un conflicto, amigos, anótenlo. No tomar partido sin escuchar, por favor. Cuando yo empecé a hacer negocios hace unos 7 años, cuando alguien me decía algo, me decía, Pepito me decía, oye, Juanita, no está haciendo esto bien, no está funcionando bien, me está diciendo esto así, se está retrasando. Entonces yo no preguntaba y con lo que me decía Pepita, yo iba y le decía a Juanita, oye, estás haciendo esto mal, no deberías hacer esto, esto, esto. Ya la vida me enseñó muchas veces que eso no es correcto. Porque siempre, en todo, hay dos versiones. Entonces, cuando alguien me cuenta su versión, yo no voy a juzgar ni a hacer ningún llamado de atención, ningún feedback, ni nada sobre un tema. Lo que voy a hacer primero es investigar y escuchar la segunda versión, escuchar la otra versión. Una vez que escucho las dos versiones y con mi experiencia puedo decir, ok, esta persona está aquí fallando y esta también está fallando aquí. Y voy y les doy feedback a ambos, cada uno en su momento. Entonces, por favor, no generen bandos en su negocio. Cuando alguien les dice algo, por ejemplo, técnica que no está anotada aquí, cuando alguien me viene con un chisme de otra persona, yo lo corto. Puede sonar mal, feo, etcétera, pero yo le digo lo siguiente. Oye, no sé, pues, Giuseppe, lo que me vas a contar me ayuda al negocio, ayuda a la persona de la que me estás hablando, le ayuda en algo. Y me dice, no, entonces no me lo cuentes, por favor. Y cambiemos de tema. Así lo digo. Y la persona entiende que lo que iba a decir no tenía sentido, que era simplemente un chisme. Porque a la gente nos gusta naturalmente contar eso. Nos gusta chismear, es normal. Siempre hay, en ese morbo hay esa, ¿cómo se llama? Esa dopamina, ¿no? Entonces,
Corta cuando alguien te quiera contar un chisme. Es mejor que no sepas los chismes a que lo sepas. Y es más, lo peor que puedes hacer es decir, oye, ¿qué te han dicho? A ver, dime, ¿qué te dijo la otra persona? No. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, esa persona va a decir, oye, pero si el jefe lo hace, yo también lo puedo hacer. Y empiezan a hablar a tus espaldas. Entonces, corta todo lo que tenga que ver con conversaciones que te digan a ti. Segundo, no minimices. No digas, ya se le va a pasar. No, vas y hablas. Diego, pero estoy cansado, todo el día he trabajado. Es tu trabajo de líder. El liderazgo se sostiene hasta el final. Anda. O va a decir, no, yo no me meto en eso, ese es el problema de ellos. No es problema de ellos, es problema de tu negocio. Cuando hay problemas entre el counter y el veterinario, cuando hay problemas entre los veterinarios, tú tienes que resolver eso a nivel laboral. Ojo, tú no tienes que hacer que todos sean amigos. Tú tienes que hacer que el negocio funcione. Que si una veterinaria tiene un problema con otra veterinaria, o sea, con un médico con otro médico, tú no vas a hacer que sean amigos, pero lo que tienes que hacer es que no estén peleados y que el trabajo sea bueno. ¿Cómo haces que un trabajo, o cómo sabes que un trabajo es bueno? Mide. Satisfacción al cliente, mide, no lo sé, pues, número de atenciones, etcétera, etcétera. Pero sí es tu responsabilidad, no puedes evadir. El dueño tiene que actuar como un árbitro en ese sistema. No tienes que actuar con emociones. Es verdad, y les digo, yo en mis equipos tengo gente con la que me gusta trabajar y con la que no me gusta tanto trabajar. No es que no quiera, pero hay gente con la que es un poquito más terca, su comunicación no es algo que me guste tanto. Entonces yo tengo gusto por trabajar con unos y no tan gusto por trabajar con otros. Pero si yo antepongo mis emociones y lo que me gusta o no hacer, entonces no voy a ser un líder que da la talla. Va a ser alguien que está cómodo nomás en su negocio. Entonces, cuando tengas a una persona que no te gusta tanto tratarla, pero está en tu negocio y funciona, es decir, hace lo que tiene que hacer y cumple con lo que tiene que hacer, tienes que seguir trabajando con ella. ¿Para qué lo sacas? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer después de un conflicto? Analiza, mejora, aprende y refuerza. Y con esto vamos a ir cerrando, amigos. Ya en 15 minutos cerramos. Reuniones. Ya hemos revisado, amigos. Importante, algunas herramientas de autogestión, ¿no? La matriz de Eisenhower, urgente, importante. Hemos visto que tienes que respirar 10 minutos y no esperar más de un día para resolver un conflicto cuando la emoción aflora. Ya hemos visto que tú tienes que agendar cosas productivas, pero como empresario, no como veterinario o como técnico, ¿sí? Hemos visto que a nivel del feedback, el feedback es tu herramienta principal para hacer que tu equipo sea un equipo de campeonato. Tienes que decirle y observar qué es lo que pasó y buscar juntos una solución para que la persona mejore. Hay dos técnicas, la SBI, que básicamente es situar a la persona en algo, mencionar el comportamiento, o sea, lo que se hizo que no está bien, y luego mencionarles el impacto, o sea, lo que va a pasar si es que no se resuelve eso. Y si quieres, eso lo puedes combinar en algunas ocasiones con esta técnica de sanguchito, en donde al inicio le vas a dar un elogio real, le vas a decir algo bonito, algo bueno, algo que le sume para que la persona sienta o tenga apertura emocional. Luego vas a hacer el SBI, que básicamente es decir qué es lo que pasó. Y luego vas a cerrar con una motivación. Yo sé que vas a mejorar en esto, yo te voy a ayudar, pero sabemos que podemos salir adelante, motivamos. Entonces empiezas alto, baja y vuelve a empezar alto. Esa técnica de feedback te va a servir para siempre. Cuando hablamos de conflictos, es importante nosotros que entendamos que los conflictos no son malos y que se tienen que resolver. Un líder no puede pasar por alto o minimizar un conflicto, lo tiene que resolver. ¿Y cómo hace esto? Lo hace con feedback. ¿Cómo lo hace esto? Entendiendo que los conflictos no es malo y que tiene que investigar para resolver ese caso. Miren los conflictos en su veterinaria como si fuera un caso clínico y cómo lo pueden resolver. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de las reuniones, porque hay mucha gente que le encantan las reuniones. Hay mucha gente que no hace nada de reuniones y hay gente cuando les pedimos hacer reuniones, hacen muchas. Las reuniones son reuniones o deberían ser reuniones que ordenen y no cansen, ¿sí? Entonces, hay tipos de reuniones, aquí es lo que yo les voy a decir. Hay reuniones diarias. Estas reuniones diarias pueden ser para dar feedback, pueden ser para ver metas específicas, para revisar lo que se tiene que hacer en el día. Se puede, no sé, son para coordinaciones muy puntuales. Son reuniones que duran de 5 a 10 minutos.
Para que sea de ese tiempo, tiene que ser muy objetivo. ¿Ok? Ya les voy a decir cómo hacerlo. Luego están las reuniones semanales operativas, que básicamente pueden durar de 30 a 20 minutos, 40 minutos, que esas reuniones son para, por ejemplo, revisar cómo va marketing, cómo van ventas, cuántos reclamos subieron, la logística, el inventario. También puede ser, no sé, pues algún problema pasó y tienes que hablarlo, eso lo vas a hablar en tu reunión semanal. Es importante que cada área tenga su reunión semanal. Reunión de médicos, reunión de logística, reunión de marketing, reunión de ventas, reunión de finanzas, si tienes un asesor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, aquí participan, no sé, pues el responsable de cada área más el dueño o director de operaciones. Y el ejemplo es, se retrasaron las compras de antiparasitarios, revisemos el proveedor y la frecuencia. Eso es una reunión. ¿Sí? Y la reunión mensual es una reunión de 45 a 60 minutos, 90 minutos, hasta 2 horas yo diría que es suficiente, que el objetivo es revisar ya los resultados, es planificar mejoras, es escuchar a la mayoría de gente, es ver lo que está funcionando y lo que no, ¿no? Ahí participan el dueño, marketing, venta, atención, casi todos, ¿no? Dependiendo qué es lo que están hablando. Por ejemplo, este mes bajamos agendas efectivas, revisamos las causas y propuestas, revisemos marketing, ventas y veamos cómo son mejor. ¿Ok? Amigos, importante, estas reuniones las tienen que aprender a usar, tienen que tienen que saber cuándo tienen que usar una reunión de 5 minutos, cuándo tienen que usar una reunión de 20 a 30 minutos, cuándo tienen que usar una reunión de 1 hora, hora y media. ¿Se acuerdan que les conté que yo tuve ahorita un altercado, bueno, un error que cometieron un par de personas de mi equipo, de otra empresa que tengo? Ok, yo a las 6:30 que acabo aquí, tengo una reunión con ellos, ¿de qué? De 10 minutos, una reunión donde le voy a decir, mira, esto pasó, no se debió hacer esto, ¿por qué? Me explican, pim, 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 esto, listo, resolvemos, chao, todos bien. No les voy a quitar más tiempo, ni yo me voy a quitar más tiempo, pero lo tengo que resolver, ¿sí? Entonces, una estructura es bien sencilla, amigos, para una estructura de una reunión efectiva es muy sencilla. Empieza siempre con el objetivo. Amigos, ¿saben qué? Hoy día voy a ver por qué no respondieron al cliente si ya habíamos quedado de que tenía que responder. El objetivo es saber cómo vamos a hacer que no vuelva a pasar. Siempre empieza por el objetivo, porque la gente, cuando tú no le das un objetivo, no sabe qué opinar, no sabe cómo resolver las cosas. Tienes que decirle, mira, estamos reunidos aquí para esto, para lograr esto. Segundo, tienes que tener datos. Importante que las reuniones sin datos es una reunión vacía, porque en la reunión tú no te vas a poner a buscar información o a abrir los cuadros, recién tú ya tienes todo preparado, que la reunión sea puntual. ¿Ok? Tercero, revisión de compromisos anteriores. Por ejemplo, les cuento en esta actividad cuál es el problema que yo tuve. Que tenemos clientes y hay clientes que están teniendo un servicio recurrente con nosotros de mentoría. Y un cliente escribió el día de ayer y nadie le respondió. Y el que le va a dar respuesta, claro, soy yo, pero si es que no ven mi respuesta, una de las dos personas que están encargadas de los procesos de atención al cliente tienen que responder por lo menos con, hola, ¿qué tal? Voy a trasladarle tu consulta a Diego o a tal persona y te lo vamos a responder en la brevedad posible. Entonces hay una atención. No se le dijo nada y recién hoy día volvió a escribir el cliente y yo me di cuenta que nadie le había respondido. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que decirles es esto que les acabo de decir. Ayer escribió, nadie respondió, hoy día escribió de nuevo y yo tuve que responder. La revisión de compromisos anteriores es que yo ya había quedado con ellos la semana pasada en una reunión que tuvimos que ellos tenían que hacer eso de esa manera. Por eso como que me generó incomodidad. ¿Cuáles son las nuevas decisiones? No las sé porque ahora me voy a reunir con ellos, vamos a hablar entre todos y vamos a decidir qué vamos a hacer. Ya, mira, en las primeras 2 horas tú respondes, en las primeras 6 horas si no responde ella, tú respondes y si no, ya yo respondo. Creería que es lo que voy a hacer. Y luego vas a asignar responsables, fechas de seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a ver cómo vamos a hacer. ¿Sí? Y el cierre positivo, amigos, siempre es importante. Siempre las reuniones tienen que ir con ese shot de energía. Chicos, yo sé que nos equivocamos aquí, pero sé que somos inteligentes para no volvernos a hacerlo. Estamos avanzando bien, sigamos, avancemos. Digamos, mañana nos vemos con un gran día. Listo. Eso cierra. Y listo. Esa es la idea, amigos. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Cómo nosotros estructuramos una reunión muy simple, muy sencilla. Si nosotros creemos que la reunión va a ser muy extensa y aburrida, nosotros mismos no vamos a querer hacerla.
Y por eso, cuando yo les digo que tienen que reunirse semanalmente con marketing o con ventas, muchos la hacen a veces y a veces no. A veces tengo ganas, a veces no tengo ganas, o a veces tengo necesidad y a veces no. Eso es importante. ¿Sí? Finalmente, amigos, la cultura de equipo. ¿Qué es cultura de equipo? Es el conjunto de hábitos, de valores, comportamientos, normas que existen en su negocio. Y la frase clave aquí es que la cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está mirando. Si tú quieres independizarte de tu negocio, tienes que implementar una cultura, ¿ok? Y no tiene que ser una cultura tóxica. Por ejemplo, una cultura saludable es que hayan roles claros y hayan procesos conocidos. En una cultura tóxica, todo el mundo hace todo, de todo. Todos están encima de todos, ¿no? En cultura saludable hay feedback y reconocimiento. En cultura tóxica solo hay crítica o silencio. O sea, cuando algo sale mal, critico. Cuando algo sale bien, no le digo nada a mi equipo. No, pues. Cuando algo sale mal, feedback. Cuando algo sale bien, felicito, celebro. Es el mejor momento de felicitar o darle un bono o sacarlos a comer o hacer algo porque les fue bien. No darle un bono, darle más dinero, darle un regalo cuando sé que me quieren ir o cuando están molestos conmigo y yo quiero compensar eso. ¿Sí? Cultura saludable es que se habla de lo que no funciona. ¿Ok? Es decir, esto no está funcionando, esto no está saliendo bien. Vamos a hacer que esto funcione. Vamos a ver cómo lo mejoramos. Eso es manejo de conflictos. En una cultura tóxica, algo no está bien, no está funcionando bien. Ya, ya, ahí déjalo nomás, ahí lo vemos. Cultura saludable, todos saben qué esperar de ellos. ¿Ok? Cultura tóxica, cada uno tiene su historia, cada uno cree. ¿A qué me refiero? Yo sé que mi vendedor tiene que hacerme 30 llamadas hoy día y yo sé que ese es el indicador y él también sabe que tiene que hacer 30 llamadas. Entonces los dos sabemos a dónde tiene que llegar. Yo sé que mi médico tiene que hacer 10 consultas diarias. Él lo sabe y yo lo sé. Si estamos todos de acuerdo y sabemos qué es lo que tenemos que esperar uno del otro, entonces todos vamos a estar bien. Lo que normalmente pasa es que yo como dueño quiero que él haga 10 y él en su cabeza dice, yo haciendo 5 estoy bien. Cuando yo contrato, por ejemplo, hace poco contraté a un editor, no tiene que ver con veterinaria, pero contraté a un editor, una persona que hace videos, yo le dije, mira, yo necesito en mi cargo una persona que haga 5 videos al día como mínimo. Esa es mi media. Entonces, ahora que él trabaja, cuando se atrasa, él sabe que está atrasado porque hizo solo 3 o hizo solo 4. Entonces, lo que tiene que hacer es llegar a 5. O cuando no llega a 5, me dice, Diego, mira, he tenido un día largo, he tenido esto, me queda pendiente uno, pero mañana hago 6. Entonces no hay problemas, porque él tiene claro lo que yo espero de él y él tiene claro, yo tengo claro lo que él espera de él mismo y él mismo también tiene claro lo que yo estoy esperando. Entonces no hay discursos distintos, ¿ok? Una cultura saludable, y es muy saludable, amigos. Háganlo, por favor. Las reuniones a veces, yo he escuchado esto de personas y de mi propio equipo, me dice, Diego, no, no tengo que tener reunión contigo porque no tengo nada que hablar. Mentira. Siempre hay que hablar algo, solo que no se está dando cuenta de qué cosa hay que hablar. Entonces, si una cultura saludable es que hagamos reuniones breves y útiles, siempre hay algo por conversar, siempre hay algo por mejorar. En la cultura tóxica hay chismes, hay rumores, hay pasividad, es decir, nadie habla nada, nadie toca temas. ¿Cómo se construye una cultura fuerte? Simple, amigos, y ustedes tienen que hacer ese checklist. Procesos documentados, ya hablamos de eso. Roles y responsabilidades, lo que se le llama un manual de operaciones y funciones, un MOF. Cada persona tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo y cuáles son sus responsabilidades. Número dos. Número tres, reuniones periódicas, semanales, diarias, mensuales. Número cuatro, feedback regular. Siempre hay feedback que dar. Y número cinco, resultados y consecuencias. Celebrar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal. ¿Ok? Ayer nos dijeron un cliente que tenemos que les fue súper bien, que rebasaron la meta. Yo espero que eso se lo lleven a comer, por lo menos. No, digo, pero es que no tengo tiempo y todo. Hermano, si no haces eso, la gente no se va a esforzar, porque hicieron más de lo que tuvieron que hacer. Entonces, van a esperar que tú hagas más de lo que haces normalmente. Ahí está la compensación. Así que
toca. Y no digo que gastes mucho dinero, que se gaste mucho dinero, pero haz algo. Tranquilamente puedes decir, ok, chicos, planifiquemos todo para que el día viernes cerremos a las 4 de la tarde, compramos unas cositas, ¿no? Unos piqueitos, compramos unas bebidas, ¿no? Ponemos un poquito de musiquita y compartimos aquí dentro de horario laboral. Porque claro, no voy a compartir cuando ya acabó mi horario. ¿Me dejo entender? Organicemos todo para tener tiempo libre. Eso es un premio. Eso es lo que... Diego, pero voy a ganar menos dinero esas 2, 3 horas. Pero ya ganaste más dinero. O sea, no seas inconsciente que estás trabajando con gente, no con robots. Así que premien esos momentos. Frases que muestran una buena cultura, a ver si es que te pasa a ti. Déjame ayudarte, yo lo hice así, gente que está dispuesta a enseñar. Lo viste en el proceso, quiere decir que la gente está usando los procesos. ¿Qué podemos mejorar para que no vuelva a pasar? La gente piensa en hacer procesos, piensa en resolver, no piensa en apagar incendios, sino piensa en crear algo que al final no permita que siga sucediendo estos problemas. Tranquilo, ya lo registré en el tablero, al sistema de seguimiento, ya hablaste con él, si quieres, los junto. ¿No? Es decir, hay un problema entre él y la otra persona y tú le dices, oye, ¿ya hablaste con esta persona? Si quieres, los ayudo y los hago hablar. Eso es una cultura positiva, ¿ok? Cultura no es beneficio, es coherencia, ¿no? La cultura no es dar cumpleaños ni hacer cenas de equipo, es tener en cuenta los procesos, aplicarlos, escuchar y tomar decisiones, corregir cuando se rompe un acuerdo, delegar con claridad, no con miedo. Eso es realmente tener una cultura. ¿Cómo puedes evaluar tu cultura? Bueno, te puedes hacer esas 5 preguntas, ¿no? Si mi equipo sabe lo que esperamos de ellos, hazle esa pregunta, oye, a tu counter. Oye, quiero tener un ratito una conversación contigo. ¿Tú sabes lo que yo espero de tu trabajo? Hazle esa pregunta, te hago esa práctica, te regalo esa pregunta para que hagas esa práctica. Y ve qué te dicen. Y comparas con lo que tú tenías en tu mente. Te vas a sorprender. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienes esas dos versiones, la tuya y la de él, o la de ella? Tratas de estandarizarlo, tratas de que sea la misma. ¿Sí? Otro, tienen libertad para proponer o corregir, se retroalimentan entre ellos o todo depende de ti. Entre ellos se dan consejos, entre ellos ven cómo se pueden ayudar o todo depende de que tú tengas que venir a hacer eso. ¿Tienen miedo de equivocarse o hacer algo nuevo o hacerse cargo de algo? Si te dicen, no, yo lo hago, tranquilo. Si te dicen eso, es que tienes una buena cultura. 5, se identifican con el propósito de la clínica, saben qué cosas quieres lograr tú con la clínica, tú sabes qué quieres lograr con tu clínica o solo quieres hacer dinero. ¿Ok? Acá van a haber otras cositas más que las vamos a dejar, pero básicamente la idea es que la frase clave sea, si quieres un equipo que se haga cargo, primero debes construir un entorno donde tenga sentido hacerlo. Y con esto cierro, amigos, con 2 minutos, que es una guía que igual tú la vas a tener de cómo trabajar tu liderazgo. Porque todo lo que hemos visto son metodologías, son cosas que tienen que ver con el exterior, tienen que ver de ti para los demás. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver contigo, porque tú también tienes que trabajar en cosas internas, porque muchas veces nuestro tema interno se refleja afuera. Entonces, primer punto, tienes que cambiar tu identidad de técnico a líder. Ya te dije, tú puedes ser muy buen veterinario, te puede encantar hacer cirugías, te puede encantar hacer clínica, te encantar hacer lo que estás haciendo como veterinario. Pero si quieres liderar un equipo en tu clínica, tienes que dedicarle buenas horas a ser el líder del negocio y no el veterinario. Eso es importante, ¿ok? Entonces, tienes que ir viendo qué necesita la clínica, cómo puedes mejorarlo, tienes que tener un horario semanal para ver cosas del negocio y otro horario para ver tu tema clínico. No le quites importancia a tu agenda como dueño, ¿ok? Y también algo que es importante es que empieces a escuchar a los demás, cómo pueden hacer los demás las cosas. No siempre tú tienes la mejor solución, pero sí la decisión, ¿sí? Por ejemplo, quiero que veas, esto no es algo que tienes que hacer, pero quiero que veas un ejemplo de cómo debería ser una agenda de un dueño. Lunes, revisar indicadores y planificar prioridades. Martes, dar feedback al equipo sobre algo puntual. Miércoles, revisar un proceso clave y mejorarlo. Jueves, observar sin intervenir y anotar mejoras. Viernes, reunión corta de 15 minutos con todo el equipo, al menos para alinear. La constancia es más potente de que sea intenso.
de que tú trates una vez al mes de hacer una reunión de 5 horas. Mejor hacer semanalmente una reunión de 15 minutos. Esto es un ejemplo de cosas que deberían estar en tu agenda. Si es que ninguna de esas están en tu agenda, entonces tienes que reflexionar. Finalmente, un hábito o los hábitos de un veterinario, de un líder de una clínica, es tomar decisiones sin miedo a incomodar. Tú tomas decisiones porque eres el capitán del barco y así como tienes obligaciones, así como que si la empresa quiebra, el que pierde eres tú, ninguno más va a perder. Si la empresa quiebra, si la empresa tiene deuda, si la empresa no va bien, etcétera, etcétera, tú eres el único que va a sufrir las consecuencias. El resto del equipo no lo va a hacer. El resto del equipo buscará otro trabajo en otro lugar y listo. Pero también tú tienes que tomar decisiones en base a lo que tú crees, a lo que tú informadamente has hecho, y eso, si incomoda al resto, incomodará. Y si el equipo se quiere cambiar, se quiere ir, pues seguirá. Pero yo tengo que seguir firme como líder. Otra cosa, escucha más de lo que hablas. Escucha más que proponer. Esto hazlo así. No, ¿cómo lo harías? Escucha y luego sacamos una conclusión. Dato importante, y eso lo vimos hoy día en el Latin. Revisa los datos antes de juzgar a las personas o revisa los datos antes de tomar decisiones o de sacar un criterio. Todo tiene que medirse y el número nunca te va a mentir porque el número te va a dar la realidad y ya tú lo interpretas. Pero si tú lo primero que interpretas es lo que te contó uno, lo que viste preliminarmente, vas a equivocarte. Haz como una mascota. Cuando la mascota está enferma, lo que haces tú es sacarle análisis para analizar esos datos y sacar una conclusión. Es lo mismo con el liderazgo. Otro, da el ejemplo, llega temprano, llega a tiempo, sé coherente, cumple con tu palabra. Esto es algo que a mí me costó mucho aprender, amigos. Y es algo que no se los puedo obligar, pero que todo líder debería de trabajar y construir. Ustedes quieren un equipo que trabaje, tú trabaja. Tú quieres un equipo que no hable chismes, no hables chismes. ¿Quieres un equipo saludable? Sé una persona saludable. ¿Quieres ser un equipo que sea muy respetuoso? Sé tú respetuoso. Todo lo que tú haces vas a duplicarlo en tu equipo. Por ejemplo, yo tengo una premisa muy importante en mi equipo. Edúcate. No te quedes con el conocimiento que tienes. Entonces, yo hoy día fui al Latín en la mañana y les mandé una foto a mi equipo diciéndole, aquí me estoy capacitando porque quiero seguir aprendiendo. ¿Eso qué hace? Que la gente que está en mi equipo diga, oye, Diego, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Yo también quiero seguir aprendiendo. No les obligo a que lo hagan, los inspiro. Eso es importante. Así que da el ejemplo, siempre. Si, por ejemplo, tú ves que la veterinaria, la gente es sucia, no limpia, tú hazlo primero. Da el ejemplo. A pesar de que los demás no lo hagan, tú hazlo. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y eso va a impactar. Otra cosa, corrige con método, no con emociones, por favor. Ya olvidémonos de corregir porque algo no nos gustó, etcétera, etcétera. Usa feedback, usa todas las herramientas que te he dado. Te voy a mandar este documento, te voy a mandar la grabación. Así que tienes para revisarlo y volverte muy bueno en dar feedback. Aprende constantemente, incluso si el equipo no lo hace, lo que les decía, den ejemplo, sigan aprendiendo. Yo los felicito a ustedes que están hasta ahorita, después de una jornada complicada de trabajo probablemente, ¿ok? Están hoy día capacitándose. La gente que esté viendo esto un fin de semana, esté viéndolo cuando tenga tiempo, porque algunos no se han conectado, pues los felicito, porque más aún este tipo de información, amigos. Hoy día yo estuve en este evento que muchos de ustedes conocen y hubieron 5 salas en paralelo, 9 de la mañana. 4 salas con temas médicos y una sala con tema de negocios o de técnicas o de estrategias para negocios veterinarios. Todo el mundo estaba en las salas llenas, en las salas clínicas, y la sala donde hablaban de negocios, liderazgo y todo ese tema que estamos hablando aquí, vacía. Muy poco, ni al 30% de su capacidad llegó, quizás al final ya llegaron como al 40%. Entonces, a veces, amigos, creemos que el seguir aprendiendo solo de medicina nos hace mejor veterinario. Pero ustedes no son veterinarios nada más. Ustedes son dueños de negocio. Tienen que también con la misma intensidad y velocidad, hasta aún más todavía, trabajar en estos aspectos, educarse en estos aspectos, porque lo demás ya lo tienen.
Y es más, si tienen lógica en este sentido, amigos, ustedes van a dedicarle más tiempos a temas más empresariales, más de dueños de negocios, que temas médicos. No digo que dejes de hacer medicina, pero puedes hacer medicina porque te gusta, porque puedes practicar lo que vas aprendiendo y todo, pero lo que necesitas desarrollar es la parte empresarial, porque la otra parte como médico ya la desarrollaste hasta cierto punto que te alcanza todavía. Pero como empresario todavía estás por acá, tienes que acelerar el proceso para que iguales la balanza, ¿ok? Te doy algunas recomendaciones de lectura, igual te voy a pasar una lista de 10 libros, por lo menos que yo he leído de liderazgo, ¿ok? Y sus autores. Les invito a que lean esto y dejen de, no dejen, pero no solo lean libros de medicina, lean estas cosas. Por ejemplo, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, un libro muy importante. El líder que no tenía cargo. Tribus, no lo he leído, de Seth Godin, esto es nuevo. El poder de los hábitos o hábitos atómicos, que también es un buen libro. Y hay podcasts, ¿no? Hay varios podcasts que ustedes pueden ver y escuchar mientras están haciendo otras cosas. La información es muy importante. Si tú quieres aprender a liderar, tienes que escuchar a otras personas cómo han resuelto problemas de liderazgo. Y eso lo encuentras en podcasts, en videos, en Spotify, en todos ellos. ¿Ok? Entonces, lo último que te voy a recomendar, y ya con esto cerramos, amigos, es que tu entorno te ayuda a crecer. Tú tienes que buscar que tu entorno te ayude a crecer como líder. Así que yo sé que tienes amigos, pero rodéate de otros dueños de clínicas, de otros dueños de otros negocios. Porque la conversación no va a ser, oye, ¿viste el partido de la U y la Alianza? No, la conversación va a ser, oye, ¿no sabes qué me está pasando en mi negocio? Y de repente esa persona ya tiene la experiencia porque ya pasó por ese problema específico y te va a decir su opinión. Y así vas a acelerar mucho más tu proceso. Comparte tus experiencias, comparte tus errores, tus mejoras, porque cuando tú las compartes, una cosa es que tú, pues escuches nada más, como ahorita. Pero otra cosa es cuando tú cuentas, mira, esto me pasa, esto. Cuando tú hablas, tú mismo te escuchas y te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta. Es la misma dinámica como cuando alguien te dice, escribe tus problemas en papel, porque estás sacándolo de tu mente, lo estás poniendo en un lugar donde tú te haces consciente de lo que está pasando. Ten un mentor o consultor que te rete. Bueno, todos aquí, por lo menos los que están conectados, tienen mentoría conmigo. Y entonces van a buscar siempre, o voy a buscar yo siempre, llevarlos a un siguiente nivel, que vayan haciendo cosas que no se atrevían a hacer cosas no sé, como contratar a un vendedor, como contratar a alguien de marketing, como hacer procesos, cosas que no estaban acostumbrados a hacer y que los están sacando de su zona cómoda, pero que los están ayudando a crecer. Y lo que quiero que te diga, y es el último consejo con el que te dejo, consíguete tu detractor amoroso, así yo le llamo, ¿no? El tener un detractor amoroso significa, amigos, que tienes que tener a alguien que normalmente te dé la contra en las cosas. Y cada vez que tú quieras tomar una decisión, se lo cuentes. Y ojo, si te da la contra, no lo juzgues, o sea, no le trates de convencer. Simplemente escucha y con eso que te dijo, construye un criterio, ya sea para promover lo que tú dijiste o lo que te dijeron. Vamos a decir, detractor, por ejemplo, para mí, mi detractora principal es mi novia. Cualquier decisión que yo quiero tomar, en algún aspecto, no en todos, ¿no? Porque hay cosas que yo ya estoy muy seguro de hacer, pero tengo dudas a veces. Le digo, oye, tengo este tema, ¿tú qué harías? Y le cuento. Y me dice algo, no, eso no está bien. O sea, va para abajo, vamos a decirlo así. Y yo estoy buscando ir para arriba. Entonces, en ese ir para abajo y ella hacia arriba, hay un balance y me permite tener un punto de vista que yo acepto. No digo que acepte porque voy a quedarme con su criterio, sino que lo voy a sumar al que tengo y ya no va a estar solo cargado de mi emoción por la idea que tengo, sino que va a estar consensuado, ya va a estar más regulado. Y eso es lo que yo te invito a hacer también. Consíguete a alguien que te pueda ayudar con eso porque te va a ayudar a tener mejores decisiones. Bueno, amigos, espero que esto les haya servido. El liderazgo no es algo que se va a aprender de la noche a la mañana, pero es algo que sí se aprende con la práctica. No es algo que vas a encontrar solo en libros de teorías,
porque en teoría te puede decir, mira, haz esto, pero si no lo haces nunca lo vas a aprender. Yo considero conocer mucho de esto porque me he involucrado mucho en procesos de liderazgo en muchas organizaciones, no solo a nivel empresarial, y he puesto en práctica muchas de estas técnicas, por no decir todas las que les he enseñado, y aún más. Me he ido a capacitar, he leído libros, he buscado información. Y créanme que hoy día puedo, no me voy a considerar un líder así como que experto, pero sí puedo considerar que tengo herramientas y que sé gestionar cosas. Y por eso mis equipos de trabajo son equipos en los cuales considero que son buenos equipos y que tengo negocios tranquilos. Y eso es lo que quiero transmitirles también. Así que nada, esto puede ser un primer paso en este camino de liderazgo que van a tener, ya sea conmigo, con cualquier otra persona y con más información que tengan, pero siempre trabajen en eso que es lo que les va a llevar a un nivel diferente en sus negocios. Porque a pesar de que sea incómodo, esa incomodidad es lo que los hace crecer. Si no, yo siempre tengo ya con esto cierro con esta. Hay un video en YouTube que yo vi, búsquenlo, pongan, se llama creo que la langosta, cómo crece una langosta, algo así. Entonces las langostas, que básicamente tienen un exoesqueleto, ¿no? Como un caparazón rígido, crecen hasta cierto tiempo, pero como el caparazón es rígido, el caparazón no se expande. Lo que se expande es su cuerpo, pero el caparazón no. Entonces llega un momento en que la langosta tiene que seguir creciendo, pero el caparazón no le permite. Entonces la langosta tiene que seguir creciendo y empujando y ahí tiene dolor. Y le duele, ¿qué cosa? Crecer. Porque tiene que romper ese caparazón, tiene que romper ese esqueleto para que cuando lo rompa, ella crezca en tamaño y crezca otro caparazón más grande. Entonces, a partir de ahora, amigos, tienen que ustedes tener esta frase en su mente. La incomodidad en la vida no es mala. La incomodidad representa crecimiento. Si tú haces ejercicio en un gimnasio, ¿y qué te va a pasar? Te van a doler los músculos, pero te van a doler los músculos y vas a decir, uy, no, pero me duele, qué pena, qué tristeza. No, al contrario, vas a decir, oye, qué bien, estoy desarrollando mi cuerpo, me voy a ver mejor, voy a tener mejor salud. Porque es simplemente la interpretación de algo que puede ser muy parecido a un dolor si es que me hubiera atropellado un carro. Entonces es lo mismo. Si tú sientes una incomodidad porque dices, ay, pero Diego me dice que tengo que dar feedback, qué pesado, pero tengo que hacer esto, te sientes incómodo, tienes que identificar que te sientes incómodo. Y esa incomodidad, amigos, no es otro que un símbolo de que estás creciendo. Porque si tú no te sientes así y te sientes cómodo, estás ahí, en el promedio. La gente allá afuera es promedio, no hace más de lo que tiene que hacer y por eso sigue teniendo los mismos resultados que siempre tiene. Como tú te estás incomodando constantemente, vas a tener más resultados que los demás. Vas a tener mejores resultados que la persona y la única persona con la que tú tienes que competir, que es tu versión anterior. Nada más. Bueno, amigos, espero que esto les haya sumado, espero que les haya gustado, eso también queda grabado para que ustedes lo puedan ver las veces que ustedes necesiten y si es que no lo habían visto antes, pues aquí está. Igual si ustedes quieren seguir un proceso, los que no están siguiendo un proceso de mentoría conmigo, tenemos un proceso mensual que tenemos con diferentes clínicas veterinarias en donde pues sistematizamos todos sus procesos y los ayudamos a escalar, ¿ok? Así que bueno, amigos, cuídense, que tengan un gran día y felicitaciones por la capacitación de hoy día. Cuídense. Chao, chao.